Bienvenidos al podcast de AG Entrenamiento, el foro donde la dedicación y la estrategia convergen para explorar las profundidades del entrenamiento deportivo. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy fundador de AG Entrenamiento y su anfitrión en este espacio de diálogo y reflexión. Con una carrera de más de 15 años en el campo del triatlón y la natación, mi enfoque está en compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo y a la mejora continua de los atletas en todos los niveles. En AG Entrenamiento sostenemos que el progreso y la mejora son el resultado de un trabajo consciente y metódico. Este podcast pretende ser un puente entre la teoría y la práctica, ofreciendo análisis detallados, estrategias de entrenamiento y reflexiones sobre la preparación física y mental. Cada episodio está diseñado para proporcionar valor tanto a los entrenadores como a los atletas, cubriendo todo, desde técnicas de entrenamiento específicas hasta enfoques para una preparación integral. Nuestro objetivo es dotar a nuestras audiencias y a nuestros deportistas y a nuestros oyentes de las herramientas necesarias para afrontar sus retos deportivos con confianza y conocimiento. Invitamos a todos aquellos comprometidos con el perfeccionamiento de su práctica deportiva, desde aficionados hasta profesionales, a unirse a nosotros en este viaje por el vasto mundo del deporte. En AG Entrenamiento creemos que el poder de la información y el análisis para transformar la práctica deportiva lo son todo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde iniciamos este camino juntos. Muy bien, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con la tercera parte de este ciclo de definiciones y principios del entrenamiento. Y vamos a hablar de los tiempos de la supercompensación en el entrenamiento, ¿sí? Factores determinantes y ejemplos prácticos. En los capítulos anteriores nosotros básicamente describimos lo que es la supercompensación y qué condiciones se tienen que dar para potenciar esa supercompensación o todo lo contrario, para ir en detrimento de la supercompensación. Habíamos hablado de la salud óptima, habíamos hablado del equilibrio entre la carga de entrenamiento y habíamos hablado de los métodos de recuperación. El día de hoy vamos a hablar un poco de los diferentes tiempos que tienen diferentes capacidades para supercompensarse. Es decir, para que alcancen un estado mayor de prestación para mejorar el rendimiento. A modo de introducción, vamos a decir lo siguiente. Existen dos tipos de factores o dos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar los tiempos de la supercompensación. Entendemos como tiempo al momento en que, o desde el momento en que yo realizo un entrenamiento con un objetivo determinado y el tiempo que tardo en que mi organismo pueda absorber ese entrenamiento y tener una prestación mayor para el siguiente entrenamiento. ¿Sí? Esto es medio complejo, es medio, a veces es medio ambiguo, porque en la práctica se presentan situaciones y concepciones que son muy distantes a lo que es la teoría clásica del entrenamiento. Hecha esta pequeña aclaración, voy a comenzar a hablar. Lo primero que tenés que tener en cuenta es el tipo y duración del entrenamiento, y lo segundo que tenés que tener en cuenta es el nivel de condición física y de recuperación que tiene el deportista, ¿sí? Cuando hablamos de tipo y duración de entrenamiento, vamos a poner que vamos a trabajar dos tipos diferentes de entrenamiento anaeróbico, o el mismo entrenamiento anaeróbico, el mismo objetivo con diferentes volúmenes, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo si voy a nadar a la pileta hacer una serie que va a tener 1000 metros de trabajo anaeróbico, lo cual es un montón, pero en los fondistas es muy normal, a un entrenamiento que solamente va a tener, no sé, 75-100 metros de entrenamiento puro anaeróbico. Ya esos dos volúmenes, el volumen implica que el mayor volumen va a requerir mucho más tiempo de supercompensación o tiempo para recuperarme que el segundo tipo de entrenamiento, que tal vez puede ser mucho más intenso, pero el volumen es infinitamente menor. Acá ya empezamos a encontrar lo que hablábamos en la clase anterior sobre el equilibrio entre el volumen y la intensidad. Y otro
Y el segundo punto, perdón, que es el nivel de acondicionamiento y capacidad de recuperación del deportista, indica lo siguiente, que la capacidad física y el estado de recuperación del atleta aceleran o retrasan este proceso de supercompensación. Un atleta bien condicionado y descansado puede lograr la supercompensación en forma mucho más rápida, mientras que el estrés mental y la fatiga pueden prolongar esto en el tiempo. Con esto hablamos, disculpen, cuando decíamos en la clase anterior sobre el estado de salud óptimo y el manejo del estrés. Acá voy a abrir un paréntesis. Hace muchos años el profesor Galdo Reyman, el rosarino, estableció un par de puntos definiendo rendimiento deportivo. Y él decía lo siguiente: rendimiento deportivo es la capacidad de hacer más volumen en menos tiempo, quiere decir que te recuperas mucho más rápido. La capacidad de hacer el mismo volumen en menos tiempo, quiere decir que trabajas mucho más rápido. O la capacidad de hacer más volumen y más rápido durante mucho más tiempo. Quiere decir que mejora tu capacidad de recuperación. Cualquiera de esas tres premisas que yo acabo de decir que se den hablan de una mejora en la capacidad de recuperación y acondicionamiento del deportista. Cierro paréntesis. Acá les voy a detallar dos ejemplos que están escritos en el artículo que acompaña en este podcast, ¿sí? Por ejemplo, una serie anaeróbica larga de 1000 metros. ¿Sí? Pueden ser 5. La serie está compuesta de 5 repeticiones y cada repetición va a estar compuesta por 50 metros. Los primeros emulando repeticiones en realidad de 50 metros, emulando los primeros 50 metros del tiempo que estoy buscando para la prueba de los 200 metros. Pueden ser libres, mariposa, espalda, pecho, crawl o combinado, lo que esté desarrollando el nadador, acompañado después de 50 metros de trabajo de drill técnico, después 100 metros al pase de los segundos 100 metros de los 200 metros que estoy buscando, o sea, los 100 metros de cierre. Vuelvo a hacer 50 metros de drill de descanso y vuelvo a meter una serie de 50 metros al pase de cierre de los últimos 50 metros de los 200. O sea, si yo divido los 200 metros en 4 bloques de 50 metros, los últimos 50 con el que pretendo cerrar la prueba es lo que voy a emular en esta serie. La serie, como la repito 5 veces, estos 50 metros de salida, 50 metros de drill, 100 metros de los segundos 200, 100 metros de los 200, 50 de drill y 50 de los últimos 50 de los 200 de cierre, la serie en total, toda esta ensalada de fruta que acabo de decir, tiene 1500 metros, de los cuales 1000 metros están hechos al pase de carrera. ¿Sí? Es una serie durísima. Yo conozco solamente 2 nadadores que han logrado terminar la serie completa. Los otros nadadores completan hasta 3 series. El objetivo es llegar a 5. ¿Sí? Y obviamente el tiempo para poder recuperarme de esta serie va a tardar entre 24, 48 o 72 horas, siempre y cuando el deportista haga las tareas en el hogar. Como habíamos hablado en la clase anterior. Dormir bien, administrar la cantidad de tiempo libre y comer bien. Y todo lo que sigue después a eso. Después yo les puedo presentar una serie anaeróbica corta, donde hay un volumen máximo de 600 metros, ¿sí? Donde yo voy a hacer 6 repeticiones. 6 repeticiones en donde voy a hacer 50 metros al pase de apertura de los 200, o sea, los primeros 50 metros de los 200 metros. Y después voy a hacer 50 metros al pase de cierre de esos 200 metros, o sea, el pase de apertura y los últimos 50 del pase de cierre. Entre medio, cada vez que repito esos 50 y 50, voy a hacer 400 metros suaves. La serie en total, si yo la repito 6 veces, como está planteada la serie original, tiene 3000 metros. Pero de esos 3000 metros, solamente 600 metros son anaeróbicos específicos puros. El resto es todos metros de recuperación. ¿Qué pasa con esta serie? Como el volumen anaeróbico es mucho menor y pongo mucho volumen aeróbico en el medio, el tiempo de recuperación de esta sesión va a ser mucho más rápido, puede ser hasta 24 horas posteriores, entonces yo puedo volver a repetir un entrenamiento. Entonces el mensaje que tiene que quedar de estos dos ejemplos distintos que acabo de dar es que el volumen, la intensidad y la pausa y el consonante de todo eso que es la densidad, cuando se modifican cambian los tiempos de recuperación del deportista. Entonces eso es lo que los entrenadores
Y los deportistas que se autoentrenan a sí mismos tienen que aprender a entender y comprender para armar los procesos de entrenamiento. Ahora vamos a hablar de otro fenómeno dentro de este concepto, que es los tiempos que duran esa supercompensación. ¿Sí? Esto que yo voy a decir es muy estándar, es muy de la teoría del entrenamiento y es muy variable en función a lo que expliqué que dice el profesor Edgardo Reitman. Un deportista con mucha capacidad aeróbica, mucho desarrollo aeróbico, mucha base aeróbica y mucha base de fuerza, se va y haciendo bien las tareas del hogar, se va a recuperar mucho más rápido. Entonces tomen estos tiempos que yo les voy a decir ahora como tiempos estándar, donde el objetivo es que esos tiempos se reduzcan, no que aumenten. También depende del tipo de deportista, si es más sensible al desarrollo del volumen o es más sensible al desarrollo de la intensidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero por ejemplo, en los tiempos de la supercompensación, desde el momento en cero en que yo aplico el estímulo o hago esa sesión, un trabajo aeróbico extenso, que pueden ser, qué sé yo, nadar 6.000 metros continuos suave a un pulso de 140 pulsaciones, le estoy dando un ejemplo simplemente. Para un deportista bien entrenado puede ser un estímulo suave, para un deportista que frecuenta poco volumen puede ser un estímulo bastante excesivo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a suponer, voy a reducir el volumen. Supongamos que te mando hoy yo a hacer 3.000 metros suaves. Como es un aeróbico extensivo, en 8 horas capaz que ya está recuperado. Podés hacerlo, volver a repetir ese estímulo sin ningún problema. Quiere decir que hasta podrías repetirlo 2 veces en el día. Si sos un deportista que frecuenta poco volumen, por el motivo que sea, capaz que necesites entre 8 a 12 horas para recuperarte. Pero más o menos los tiempos de recuperación van entre 8 a 12 horas, cuando hacemos estímulos aeróbicos de baja intensidad. Cuando hacemos estímulos aeróbicos de alta intensidad, ya estamos hablando series a nivel del umbral o de consumo de oxígeno, vamos a necesitar más o menos, puede ser un poco menos o puede ser un poco más, repito, en función a las características y el nivel de entrenamiento del atleta y su manejo del estrés, y que haya hecho las tareas del hogar, y voy a hacer énfasis en esto, bien, entre 24 horas de recuperación y 30 horas, o sea que puedo aplicar un estímulo cada día o día de por medio. Cuando hago trabajos de velocidad corta, y cuando hablo de trabajos de velocidad corta son trabajos entre 6 a 10 segundos, no más que eso, repito, entre 6 a 10 segundos, para que el sistema nervioso se recupere completamente y yo tenga una máxima eficiencia a la hora de frecuentar esto, más o menos necesito entre 30 a 40 horas de recuperación. Puede ser un poco menos en función del volumen o puede ser un poco más. Cuando hago trabajos anaeróbicos extensivos, o sea, trabajos que están entre consumo de oxígeno y un poquito de más de intensidad, lo que en la teoría moderna es la FRC o trabajos que implican una alta exigencia de la W', tenemos que estar hablando de trabajos que me van a llevar a recuperarme entre 36 a 48 horas. Cuando hago trabajos anaeróbicos extremadamente intensivos, entre 1 minuto a 2 minutos a máxima intensidad, voy a tardar entre 40 horas a 60 horas de recuperación. Porque hay ruptura de tejido fibrilar, porque hay que hacer una supercompensación de glucógeno, porque no es el único entrenamiento que voy a hacer. Va a haber otros entrenamientos en el medio que también van a exigir mi organismo. Y cuando hago cuando trabajo sobre la competición, y acá voy a abrir un paréntesis que me lo pueden discutir desde todos los lados que quieran, pero creo que la práctica me habilita a poder decir lo que voy a decir. Cuando vos trabajás, cuando vos vas a competir, que es una carga de entrenamiento, la competencia en sí, en función de qué tan intensa fue esa competencia, repito, en función a qué tan intensa fue esa competencia, puede necesitar 48 a 72 horas de recuperación para poder volver a estar óptimo para volver a entrenar. Ahora, acá vienen las cosas, lo interesante. Primer punto, si yo competí, y estoy hablando competí fuerte, en una distancia muy corta, por ejemplo, pruebas de 100, 200 o de 400 metros, es muy probable que al otro día esté mucho más rápido que el día de la competencia. Entonces, yo no puedo como entrenador y como deportista desaprovechar la oportunidad en que el organismo está
rápido, fuerte y activo, ávido de generar velocidad, tanto corta como larga, desaprovecharlo. Entonces yo hago una prueba, supongamos, corro el fin de semana y el día lunes sigo estando rápido y fuerte y ávido, si y estamos hablando de deportistas con experiencia, ¿no? No puedo desaprovechar la oportunidad de utilizar esa predisposición que tiene biológica y psicológica el deportista para seguir sacando velocidad, seguir haciendo cosas cortas o pruebas. Cuando la velocidad cae, listo, lo corto y lo dejo recuperar, pero no puedo perder esa oportunidad. Y otro punto de vista es un principio que creo que lo voy a trabajar más en la clase que viene, que es: lo corto beneficia a lo largo y lo largo beneficia a lo corto. Ejemplo práctico. Hace un par de años voy con un nadador máster que en ese momento tenía muy buen nivel, quería clasificar para la Santa Fe Coronda. La Santa Fe Coronda es una prueba de ultrafondo de natación clásica que se corre en la ciudad de Santa Fe, que sale desde la ciudad de Santa Fe y va hasta el pueblo de Coronda. Son 57 kilómetros de nado en el río, corriente a favor. La prueba clasificatoria se hacía un fin de semana. Y ese mismo deportista el día jueves viajaba a una ciudad del Campeonato Nacional Master. Corría los 400 y los 800 libres en pileta. ¿Qué fue lo que le dije yo? Porque esto ya nos ha pasado antes. Vas a ver que vas a bajar todas las marcas en el torneo. Y él me decía, pero ¿cómo? Si me voy a castigar, esto va a estar duro, porque la preclasificatoria de la Santa Fe Coronda son, no me acuerdo, no les quiero mentir, no me acuerdo si eran 30 o 40 30 kilómetros. Sale desde una localidad que se llama Sauce Viejo, con todas las lanchas, y se nada hasta Coronda. Entonces decía, esta prueba a mí me va a matar, me va a desgastar y no voy a poder competir la siguiente semana. Le digo, vas a ver que vas a bajar todas las marcas. Hace la clasificación, no queda, pero hace muy buena marca personal. Va la siguiente semana al torneo y baja todas sus marcas. Sus marcas históricas en 400 y 800 las baja todas. ¿Qué pasó? Se generó una supercompensación 72 horas después. Fue clavado 72 horas después de realizar la clasificatoria de la Santa Fe Coronda, que potenció el organismo y le sirvió para mejorar su potencia aeróbica para la prueba. Esas cosas solamente las podés hacer con atletas que son disciplinados y que tienen mucho entrenamiento encima. Muchísimo entrenamiento encima. Pero sépanlo que son condiciones que uno puede usar a su favor para unir 1, 2 o 3 competencias principales que uno está buscando. Son diferentes estrategias. Yo les tiro esa información y mediten si les ha pasado o cómo podrían usarla a su favor. Sigo con el desarrollo del podcast. Cuando yo voy a aplicar una carga de entrenamiento, y esto voy a usar un ejemplo que no es mío, sino que me lo explicó el profesor Perugini, el metabolismo no diferencia si está tocando factores aeróbicos o factores anaeróbicos, ¿sí? Es como que estamos en una habitación que tiene 4 puertas. Si yo quiero hacer el estímulo más específico, debo cerrar la puerta 1, la puerta 2 y capaz que dejar abierta la puerta 3 y 4 o 1 y 4 para direccionar la carga de entrenamiento para lograr el resultado que estoy buscando. Pero si no cierro ninguna puerta, si no le doy especificidad al estímulo, mucha especificidad al estímulo, y aún así dándole especificidad al estímulo, no quiere decir que las otras capacidades no se vean afectadas. Entonces ahora vamos a analizar un poquito esto. En su libro Teoría del Entrenamiento Olímpico de Vladimir Platonov, que es un libro que es demasiado teórico, pero algunos conceptos teóricos pueden llegar a servir para explicar lo que es la práctica, él explica lo siguiente, ¿sí? Cuando yo le doy prioridad, por ejemplo, a una carga de velocidad, vamos a suponer 400 metros partidos en repeticiones de 25 metros en la pileta a máxima velocidad con recuperación completa. Esa es una carga de velocidad clásica, ¿sí? Lo que me dice es lo siguiente. La velocidad para estar en óptimas condiciones de volver a ser frecuentada
va a tardar 48 horas más o menos de recuperación, ¿sí? Quiere decir que yo puedo aplicar sesiones de velocidad cada 2 o 3 días. Estoy hablando de velocidad pura, desarrollo puro. Bien. Pero el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico láctico también se va a ver afectado. Repito, el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico láctico también se va a ver afectado, pero en menores proporciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema anaeróbico láctico se va a ver un poco afectado por el trabajo de la velocidad, por más que no haya sido el objetivo principal, pero en 24 horas ya voy a estar en óptimas condiciones para poder hacer una serie anaeróbica láctica, como por ejemplo 5 de 200 dentro de los 5 minutos en la pileta, ¿sí? Una serie de consumo de oxígeno. Y la capacidad aeróbica, supongamos a nivel de la resistencia o a nivel de tiempo, en 6 horas ya va a estar recuperada. ¿Cuál es el mensaje acá? Si bien yo hago foco en el desarrollo de una capacidad, también voy a afectar a las otras capacidades. Lo único que como no son el objetivo principal y si la serie está bien diseñada, van a tardar mucho menos tiempo en poder recuperarse. Entonces el mensaje es, cuando yo desarrollo la velocidad, voy a tardar más o menos 48 horas en recuperarme de la velocidad. La capacidad anaeróbica láctica va a tardar 24 horas en recuperarse y la capacidad aeróbica más o menos va a tardar 6 horas en recuperarse. Nada, quiere decir que puedo hacer variación de la carga de entrenamiento. Cuando el objetivo es la carga anaeróbica láctica, estamos hablando de series que están entre consumo de oxígeno, FRC y potencia anaeróbica máxima, se cambia este concepto. Por ejemplo, la velocidad se va a ver afectada, pero voy a poder frecuentarla a las 24 horas de haber aplicado esa carga anaeróbica láctica. La capacidad aeróbica se va a ver afectada, pero a las 6 horas ya va a estar óptima para volver a ser estimulada. Y la capacidad anaeróbica láctica va a tardar más o menos, dependiendo del volumen y la densidad de la carga, 48 horas en recuperarse. Y si mi objetivo principal de ese día es una carga aeróbica, ¿sí?, la velocidad se va a ver muy poco afectada, quiere decir que a las 6 horas ya va a estar lista para ser estimulada. La capacidad anaeróbica láctica en 24 horas ya está lista para ser utilizada, porque que estoy trabajando aeróbicamente no quiere decir que no estoy tocando las reservas de glucógeno, por eso quiere decir que la capacidad anaeróbica láctica se puede ver afectada. Pero la capacidad aeróbica o la capacidad de generar consumo de oxígeno a veces tarda un poquito más, entonces voy a tardar entre 48 a 50 horas en recuperarla. Deportistas excesivamente entrenados como los fondistas van a tardar mucho menos, eso ya se los digo desde ahora. Entonces el entrenador debe entender cuál es la dinámica de recuperación de cada capacidad de cada deportista y en función a eso generar la programación del entrenamiento. Yo a partir de acá les voy a dar 3 perspectivas prácticas recogidas de 3 entrenadores distintos para que ustedes puedan ver cómo diferentes caminos nos llevan a Roma. ¿Sí? Voy a hablar un poco de algo que me enseñó el profesor Grimaldi hace muchos años atrás, después del estudio y observación de las prácticas de un entrenador de triatlón muy famoso de la ciudad donde yo provengo, y después de las prácticas desde la perspectiva moderna del uso de la tecnología para el control de la misma, ¿sí? El profesor Grimaldi me decía lo siguiente, y voy a leer textual del artículo donde pueden encontrar todo lo que estoy desarrollando ahora. Él me decía lo siguiente: en la teoría clásica del entrenamiento, uno espera X tiempo para estimular determinada capacidad. Por ejemplo, hay una semana que quiero hacer 3 estímulos anaeróbicos. Entonces voy a meter un estímulo, supongamos, un estímulo anaeróbico el lunes a la tarde. Voy a meter, como tengo que esperar entre 48 a 72 horas, según la teoría clásica, para que se recupere el organismo, voy a meter otro estímulo anaeróbico el miércoles a la tarde y supongamos que el último estímulo anaeróbico lo voy a meter el sábado a la mañana. ¿Sí? Estamos hablando de la natación.
Entre medio, obviamente que va a haber estímulos de velocidad y estímulos de resistencia y de potencia aeróbica. Pero bueno, ese es otro tema. Y él lo que decía es lo siguiente. Yo considero que hacer esa división, esa separación de los tiempos del estímulo es una reverenda estupidez. Vos primero tenés que saber cuánto volumen de cada cosa puede frecuentar tu deportista. Supongamos, mi deportista puede frecuentar el ritmo de los 200 metros mariposa, por ejemplo, en la semana efectivo, al ritmo que yo quiero que vaya, 800 metros. En el total de la semana sumó 800 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si tengo 800 metros, voy a dividir esos 800 metros. Si tengo 10 sesiones a la semana, van a ser, deberían ser 80 metros por sesión. Supongamos que voy a hacer 100 metros por sesión. Listo. Si van a ser 100 metros por sesión, voy a hacer 100 metros a la mañana, 100 metros a la tarde. 100 metros a la mañana del siguiente día, 100 metros a la tarde y así sucesivamente. Entonces hago como una carga concentrada de lo que quiero desarrollar. Y lo frecuento tanto a la mañana como a la tarde. No lo frecuento todo el volumen o la mitad del volumen en una sola sesión, sino que divido esa sesión, divide y vencerá sería la idea, y lo distribuyo por toda la semana de entrenamiento. Cuando la velocidad cae o los rangos de tolerancia, supongamos, nada más lento que el 95% de la velocidad de la competencia de la prueba específica que estoy buscando. Cuando eso cae, listo, lo corto y cambio, trabajo otra cosa. Le permito recuperarse y cuando está listo lo vuelvo a frecuentar. Y así intento por lo menos cumplir 3 bloques de una capacidad objetivo que durará lo que tenga que durar en función a la capacidad del deportista, y de esa forma yo me aseguro que hay un estímulo real y eficiente para poder estimular y desarrollar esa capacidad. Eso que el profesor Garimaldi me explicó hace muchos años atrás, en la teoría del entrenamiento se le conoce como carga concentrada o bloque de entrenamiento, y no todos los deportistas lo pueden frecuentar. Entonces tomen con pinzas la idea que les acabo de exponer, porque si bien es muy efectiva, yo la he probado en el triatlón y me ha dado mucho resultado, también he cometido errores de empujar más de lo que el deportista puede hacer y hemos tenido que frenar el proceso o cambiar los estímulos por un error en la programación de la carga. Entonces, permítanse cometer errores, pero sepan que tienen que estar muy atentos a la hora de aplicar esta idea. La segunda dimensión o forma de ver el entrenamiento, este título se lo puse yo, hasta que explote. Yo seguí mucho tiempo porque quería vencer a un entrenador que tenía una capacidad de observación y de interpretación de lo que le pasaba a sus atletas que era sobrenatural. Repito, sobrenatural. ¿Sí? Al límite o al punto de parecer ya una inteligencia artificial, de saber, de interpretar lo que estaba pasando. Bien. Entonces su concepto es, yo exijo hasta que no pueden dar más, hasta que explotan. Cuando explotan que no pueden dar más, listo, cambio el estímulo, los dejo descansar y después los vuelvo a apretar. Entonces el concepto era hasta que exploten. Con ese sistema, con ese método, logró resultados bastante importantes. El problema de ese método caótico y asistemático es que el deportista lo puede soportar en un determinado momento de su vida, y sobre todo cuando es joven y durante un tiempo. Después de eso, el deportista inevitablemente, y todos los deportistas que le he conocido, caen en un fenómeno llamado burnout o el fenómeno del quemado, por una falta de sistematización o de diluir más la carga en el tiempo, tratar de conseguir resultados más sostenidos en el tiempo y a más largo plazo. Pero bueno, eso es una discusión larga que la podemos dar cuando quieran. Y por último, que mi referente es el profesor Gabel de la Matia, que es un ingeniero especialista en programación
en inteligencia artificial y devenido de entrenador, que él mismo diseñó sus propias herramientas que le permiten cuantificar la carga de entrenamiento para cada deportista en función a su capacidad de absorción de carga. Ya es una perspectiva mucho más moderna, es la tendencia del entrenamiento hacia lo que va, y sobre todo a partir de él tener la capacidad de construir sus propias herramientas le permite trabajar con muchísimos atletas a la vez e individualizar el entrenamiento. Es mucho más profundo esto, pero estoy tratando de darles un resumen para no aburrirlos. Entonces yo acá les acabo de dar 3 perspectivas diferentes sacados de la vida real, de la práctica real, de diferentes caminos que me permiten llegar a Roma. Algunos más efectivos, otros menos efectivos, algunos más intuitivos, otros menos intuitivos, pero el mensaje final es que los tiempos de la supercompensación, más allá y sobre todo de valer de la capacidad de recuperación del atleta, también tiene que ver con la filosofía del entrenador y la forma de aplicar la carga de entrenamiento. Por todo lo expuesto y por lo que acabo de decir, la conclusión final es: el principio de la supercompensación rige cada paso del proceso de capacitación. La planificación, la periodización e incluso el tipo de serie de entrenamiento y el volumen e intensidad se tienen que ajustar constantemente al patrón de supercompensación individual de cada atleta. Entonces, de esta forma, damos concluido el capítulo de hoy, la clase de hoy. Ya saben que este podcast está apoyado por un desarrollo de un artículo que lo pueden encontrar en nuestro sitio web agentrenamiento.com, o si lo prefieren en inglés, AG Training. Lo van a encontrar en inglés y en español el artículo. Recuerden que en nuestro sitio web también van a encontrar cursos, van a encontrar servicios, van a encontrar consultorías, van a encontrar talleres y todo lo que les haga falta que ustedes consideren para su proceso de entrenamiento, tanto como entrenadores o como atletas. Nos vemos la clase que viene y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuídense. Chao. Con esto llegamos al final de nuestra reunión de hoy en el podcast de capacitaciones de AG Entrenamiento. Agradecemos profundamente tu compañía en esta exploración del mundo del deporte, donde la pasión y el conocimiento se unen para impulsar tu desarrollo. Te animamos a que te mantengas activo en nuestra comunidad, compartiendo tus historias y consultas. Cada voz agrega valor a nuestra misión de crecimiento colectivo y empoderamiento. Además, te invitamos a explorar los diversos servicios que ofrecemos, desde entrenamientos personalizados hasta talleres, seminarios y consultas, todos diseñados para equiparte con todo lo que necesitas para enfrentar y superar tus desafíos deportivos. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Encuentra en los enlaces al principio de la página artículos más detallados y el desarrollo completo de los temas tratados en el podcast, una fuente adicional de conocimiento y motivación. Soy Luis Alejandro González y ha sido un honor guiarte en este episodio. Hasta la próxima reunión. Mantenerte fuerte, inspirado y conectate con la vida que te rodea. Hasta la próxima.